podemos juzgar a alguien. ¿Qué nos dice las Escrituras? Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos el tema sobre si un creyente puede juzgar a otros. Quizás pareciera que el juzgar es una palabra muy fuerte, pues sabemos quién es el juez Yahweh Tsebaot. Y el único que juzga, porque, se nos dice, juzga con justo juicio. A los que Yahweh ha llamado, es para servirles. Puesto que es quien pone sus palabras en nuestras bocas. ¿Podemos juzgar con justo juicio? Me pregunto. Entonces, si no podríamos juzgar, nunca se llevaría la verdad de la bendita palabra de Yahweh. Puesto que al juzgar estamos discriminando a nuestro hermano. Según muchos. Eso piensan las personas que no disciernen lo espiritual de lo carnal, sintiendo solo simples ataques a la hora de ser advertidos. Ejemplo, siendo ex-católica, ¿puedo juzgar a un católico por sus errores? Sí. Porque la palabra de Yahweh es la que juzga, no el hombre. Nosotros solo somos instrumento en la mano de Yahweh, para testimonio de la verdad de la palabra, que confirme las blasfemias que se enseñan en las congregaciones. Si esto aún no les queda claro, bien, entonces llamemos a Yahweh que baje del cielo y hable exactamente las mismas palabras, y entonces a él no lo podremos juzgar. Pero a nosotros, que somos sus siervos usados para el mismo fin, si nos pueden decir de todo que juzgamos en vano, ¿verdad? Yahweh aclara muy bien que su espíritu está en aquella persona que él llama para tales don. ¿Me juzgarán por esto? Entonces están juzgando a Yahweh mismo. 1 Corintios 2, 13, 15. La revelación por el Espíritu de Yahweh 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Yahweh, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Las Escrituras en varias partes lo prohíbe. Pero debemos ver que es justo y que no. Muchos se agarran de la siguiente cita, para avalar que está prohibido completamente juzgar. Por lo que sea, con eso muchos arreglan las cosas, entrando así a un mundo cargado de libertinaje, argumentando que nadie tiene el derecho de juzgar al otro. Sabemos dónde termina la historia, ¿verdad? Puesto que, si nadie juzga a nadie, todos podemos hacer lo que nos plazca. Frase célebre del Papa Francisco, lavándose las manos, a favor de los homosexuales. ¿Mas quién soy yo para juzgar? ¿Será esa la verdadera actuación de un verdadero creyente que tiene en él el Ruá de Yahweh? Más aun cuando se está sabiendo del mal que está haciendo un tercero, para no corregirlo en su error, con citas escriturales que lo avalen. Pues iremos al grano. Y comencemos por mostrar las siguientes citas que hace que el mundo termine haciendo de las suyas a conveniencia para no tener una carga en sus conciencias. Mas luego veremos las siguientes citas que hablan cómo juzgar y en qué momento está permitido. Citas que muchos toman para sacarse un peso de encima y vivir una vida llena de inmundicia. No me juzgue, yo no te juzgo. Y que siga el baile. Mateo 7, 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7, 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Analizando esta cita, pareciera que nada podemos hacer en contra, o mejor dicho, a favor de la salvación de un hermano con respecto a juzgar por lo que está haciendo, porque supuestamente también estamos en las mismas condiciones. Pero Masías mismo dijo, cuando una multitud lo juzgaba por sanar en el día de reposo, lo siguiente. Yahanan, Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya Osea no dijo que no lo juzgaran, sino que lo juzgaran con justo juicio y no según las apariencias. Y así precisamente es como debemos juzgar, con justo juicio y no según las apariencias. Pero entonces, ¿se contradice la Escritura? ¿Se contradice nuestro Masías? En ninguna manera. Vamos a analizar la cita mencionada arriba de Mateo 7, 1, 5. Mateo 7, 1, 5.
No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Analizando esta cita, ya Osea no se contradice. Lo que enseña es que no hay que ser hipócrita cuando se juzga. No puedes ser un adúltero y decir a tu hermano que no robe. Porque ambos están en pecado. Primero tú debes de dejar de adulterar, arrepentirse de su mal camino de corazón pidiendo perdón a Yahweh. Y libre de maldad puede ayudar a su hermano diciéndole que robar está mal. Dice saca tu viga y luego saca la paja del ojo de tu hermano. No dice saca tu viga y no corrijas a tu hermano. Ya Osea no se contradice. En Yaanán, Juan 7:24 nos dice que juzguen con justo juicio. Al contrario confirma la cita de Mateo, indicándonos que para poder juzgar debemos primero andar en rectitud. Sabemos que nadie es justo o perfecto al 100%. Y que las tentaciones en nosotros siempre estará, de alguna u otra forma. Pero lo importante es que reconozcamos y luchemos por poner límites a nuestros deseos, pasiones y tentaciones, día a día, como un pecador arrepentido. En cambio, cuando hablamos de pecados severos, al cual no desistimos y obramos sin temor, sin importar consecuencias, y no luchando por abandonarlo, sino complaciéndonos en él. Pues a esas personas se refiere nuestro Mashiach. Que no juzguemos a otros, porque seríamos hipócritas. Otra de las enseñanzas que da la cita, es que así como nosotros juzgamos, así seremos juzgados. Si nosotros juzgamos duramente a un hermano, por ejemplo, porque le mintió una vez y por otro lado, nosotros cometemos una falta semejante contra otro hermano, mejor es quedarse callado y no decir nada al que le mintió y perdonarlo. Porque con la misma dureza con que estamos juzgando a un hermano, así seremos juzgados por nuestras faltas similar. Aquí podemos ver una cita que confirme lo dicho arriba como ejemplo. Romanos 6:1-6. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. 2. Más sabemos que el juicio de Yahweh contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Yahweh. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Yahweh. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí se nos advierte clarísimo sobre juzgar a alguien por algo y estar haciendo lo mismo. Al hacer esto una persona se condena a sí misma. Un ejemplo es si juzgas a alguien por fornicar y tú mismo fornicas. No te engañes, la Escritura nos advierte que no debemos juzgar a los débiles en la fe. Romanos 14:1-4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Yahweh le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es Yahweh para hacerle estar firme. Cuando una persona es débil en su fe no se le debe juzgar. Se le debe recibir. No para juzgarla sino para ayudarla. No para contender sobre opiniones con él o ella, sino para mostrarle la verdad y traerlo a la verdad en Mashiach. Muchas veces por hacernos los sabios caemos nosotros mismos. Pues en muchos casos en vez de ayudar a quien está equivocado, muchos de los que están adelantados a la verdad y han salido de tal engaño, se burla de esa persona en vez de ayudarlo. Y es la pura verdad. Jeremías 9:23. Así dice Yahweh.
No se glorie el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Veamos, Saúl, Pablo, confirma, al afirmar haber juzgado, no a las personas que están en el mundo, sino a los que se llamaban a sí mismos hermanos, pero andaban en fornicación. 1 Corintios 5, 1, 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En esta cita vemos que Saúl, Pablo, juzgó. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Más adelante aclara que no está hablando de los fornicarios del mundo. A esos más bien hay que hablarles la verdad y no contender con ellos ni juzgarlos, sino traerlos a la verdad en Masía. Saúl a los que juzgó fue a los que se llamaban hermanos y estaban dentro de la congregación. 1 Corintios 5, 9, 11. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. 10 No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Esta cita es muy importante porque nos confirma que al débil en la fe no se le juzga, porque a ellos hay más bien que presentarles la nueva buena de salvación. Y decirles que es, y que no es pecado. Yahanan, Juan 8, 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Recordemos el pasaje. El pueblo quería apedrear a una mujer prostituta. Tomar el juicio de Yahweh en sus manos y matarla por su pecado. En vez de tener compasión de ella y mostrarle el camino recto. Mas todos los que la querían apedrear eran pecadores igual que ella. Masía da un gran ejemplo que al débil en la fe no se le debe juzgar sino ayudarlo. Después le dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Muy diferente es cuando un hermano, que conociendo la verdad, anda en pecado. Lo que nos queda es orar por él, porque ni siquiera debemos juntarnos con tales. A ellos fue a los que Saúl mencionó que juzgó. Las Escrituras nos manda a hacer lo siguiente cuando un hermano persiste en pecar. 1 Timoteo 5, 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si no hay que juzgar, entonces, ¿cómo podemos reprender a los que andan en pecado delante de todos como se indica en la cita anterior? El mismo Yahosea juzgó a los escribas y fariseos delante de todo el pueblo. Masía también había explicado antes cómo se debe reprender al hermano dentro de la congregación. Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así es, si un hermano peca contra ti o persiste en pecar, hay que hablar primero con él. Si no hace caso, entonces ir con 2 o 3 hermanos como testigos. Si persiste, entonces denunciarlo a la congregación. Y si aún así persiste en no tenerlo más como hermano, eso dice Masía. Pero tú, en cambio, dices no deben decir nada. Están pecando por juzgar y menos denunciarlo públicamente. Eso no se hace. Tú dices no hay que juzgar a los hermanos. Pero Masía dice que hay que hacerlo con justo juicio, no por apariencias. Y hasta enseña los pasos para reprender justamente a alguien cuando peca. Tú que dices que no hay que juzgar, vas a seguir contradiciendo a Yahosea. Tú que dices no hay que juzgar, juzgas a pastores de sana doctrina o hermanos verdaderos que denuncian a falsos maestros o hermanos para que la gente pueda salir del engaño y corregir su error. Llamándolos pecadores porque juzgan justamente.
Hay creyentes que aunque sepan que un pastor, por ejemplo, roba y engaña a su pueblo, se quedan allí por temor. Pero entonces no están siguiendo la palabra de Yahweh. Porque la Escritura nos manda a apartarnos de los que toman la piedad como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hablamos de tener piedad por un hermano, misericordia. Muy bien. Y que Yahweh es el quien juzga, y eso es excelente y es cierto. Pero, ¿realmente eres piadoso y misericordioso con tus hermanos? Si tú ves que tu pastor engaña al pueblo y les predica un evangelio falso, ¿callas? ¿No te da pesar que un falso maestro le haga eso a tu hermano? ¿No vas a denunciar a los que hacen tales cosas? ¿Dónde está tu misericordia? Debemos ayudar a nuestros hermanos a salir de los falsos maestros. La Escritura dice que a las congregaciones vendrán lobos rapaces, y tú quieres que los verdaderos creyentes callemos ante ellos y dejemos al pueblo perecer. Hechos 20, 29, 38. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Yahweh, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras de Adón y Osea, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Mateo 7, 15, 23. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como los hermanos, más aún los recién convertidos, se pueden guardar de ellos si nadie los denuncia. ¿Y tu misericordia por ellos, dónde está? Yahanan, Juan 2, 19. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 2 Corintios 11, 12, 15. 12. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Masía. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como mensajero de luz. 15. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Las Escrituras nos manda a contender contra estos engañadores. A contender por la fe que ha sido dada a los Kadosh.
Yahuda, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados hermanos, es tiempo de obedecer y juzgar con justo juicio. No al débil en la fe, sino a los falsos profetas. Como a un hermano que sabemos que puede caer en un pecado muy grande. Hablándoles con la verdad aunque así se enoje. Por nuestra parte hemos hecho lo que debemos hacer. La decisión que tome aquel hermano ya será asunto entre Yahweh y él. Veamos la cita donde se nos indica que a los hermanos que persisten en pecar, no hay que tenerlos tampoco como enemigos. 2 Tesalonicenses 3:14-15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Se les amonesta para que vuelvan al camino verdadero. Teilim, Salmo 119:60. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.